Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de perfumería. Y pues bueno, hoy les quiero traer, o más bien hoy les voy a traer un tag como han visto en la miniatura, que se llama el tag del youtuber sincero. ¿Por qué? Porque este tag aproximadamente lo vi hace 3 años y me llamó mucho la atención de que probablemente entre este ejercicio sí uno se puede sincerar, pero también uno puede disfrazar algunas cosas. Pero si realmente queremos nosotros como youtubers o como reseñadores de perfumería o como críticos de perfumería o como quieran catalogarnos a nosotros, sí creo, o más bien no creo, sí tenemos que ser todavía más sinceros y darnos a conocer pues nuestra persona, el día al día, el teje y el maneje de nuestros pensamientos, de nuestras actividades, obviamente sin invadir tanto lo que es la vida privada, porque al fin de cuentas esta es una red social en video. Pero este tag yo lo quise hacer porque yo se lo vi a Carlos Rubio hacerlo hace varios años y que dije, ojalá algún día yo pueda hacer algo así, y pues ya ha llegado este día. Y pues bueno, vamos a darle para que no se alargue esto. Esto lo tengo anotado. De hecho, hizo 2 tags similares, distintas preguntas. No sé por qué lo hizo así, pero bueno, últimamente yo agarré este tag, o estos 2 tags los agarré en uno, poniendo las preguntas que realmente más me llamaban la atención, o lo que podría significarse algo un poquito más en este ejercicio. Y pues bueno, aquí tengo yo las preguntas, y como el título es el tag del youtuber sincero. Vámonos con la primera, que dice así: primer canal de perfume al que te suscribiste. A ver, esto está papísima, y yo creo que así como yo, muchos lo hicieron. Yo me suscribí obviamente al de Andrés, al de Andrés Perfume Man, porque no me acuerdo realmente, les mentiría, cuál fue el motivo de mi búsqueda, por qué me llevó a él, pero simplemente me llevó a él. Yo no sabía manejar muy bien el YouTube. Decía el botoncito de suscribirse, pero pues yo también pensaba que pues tenía que pagar para estar ahí en ese canal, o las razones del por qué él criticaba, valoraba o contaba historias de ese perfume, sus anécdotas. Pero bueno, últimamente pues dije, pues, vamos a quedarnos aquí, y esta cosa llevó a varios más, a muchos canales más, que iré desglosando en esta pequeña entrevista con ustedes. Pero sí podría decir que Carlos Rubio fue un personaje que me cayó mal. Me cayó mal por simplemente criticar ese esfuerzo de que una persona común y corriente, llamándolo así, sacara su producto al mercado, que se atreviera a hacer un perfume, y pues que le dieran caña, que le dieran con todo a Andrés. Pero bueno, ese ya es otra historia. Al primer canal que yo me suscribí, obviamente, fue al de Andrés Perfume Man. La segunda pregunta es: ¿has cancelado alguna suscripción? A ver, aquí es una decisión muy personal de
de cada uno de nosotros como seres, como personas, como idealistas. Nosotros tenemos nuestra propia lógica, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia lógica, nuestra propia forma de pensar, nuestros sentimientos, porque también al suscribirse a un canal te lleva pues a meter esos sentimientos, te lleva a saber más de esa persona, a saber más de lo que hace, porque tienes una tarde del nabo, o sea, horrible, y te metes a YouTube, abres y te sale la publicación de esa persona que te hace sentir bien, pues se te olvida por un momento esas circunstancias malas. Y pues precisamente por este ejercicio y por los chismes o por las lógicas que te puedan llevar a suscribirse a un canal, sí me he quitado mi suscripción no a uno sino a varios canales, porque veo que, sobre todo hablando de perfumería, porque sobre todo veo que reseñan por vender una marca que tienen ellos ya en tienda, que han puesto su tienda. Entonces hablan maravillas de un perfume, cuando yo creo que 4 o 5 años antes habían hablado pestes de él. Entonces ese dime y direte, esa contradicción que logras detectar a veces cuando tomas tu tiempo y das tu tiempo para ver todos los videos y te echas un maratón para ver desde el primero hasta el último, o del último hasta el primero que salió, y te das cuenta de esas inconsistencias, dices, y sabes qué, muy mal. O que llegas a conocerlo en persona y que es otro show totalmente negativo, nefasto, grosero, dices, no. Obviamente, si es una persona que tiene 2, 3, 4, 5 millones, un usuario menos no le va a afectar absolutamente nada. Así que ese usuario menos que soy yo no les va a afectar absolutamente nada, porque no soy nada, sino simplemente un minúsculo número. Pero ellos, como personas, para mí, que yo me salí, me desuscribí de sus canales, pues realmente no pretendo verlos nunca más. Así que ese es mi pensar, el por qué no, el por qué me saldría de una suscripción de algún canal. La tercera, ¿alguna vez te has quedado sin ideas para grabar? Híjole, las ideas en este nicho de reseñar perfumes son muy cortas. Tienen que tener mucho, ¿cómo se dice? Mucha coherencia. No nada más de sacar una cosa por sacar, sino pues son ideas que tú puedes llegar a tener, pero realmente de 60 de 100 reseñadores, las ideas suelen ser muy repetitivas, y las ideas originales cuesta trabajo que las sigan porque no les llaman la atención, y menos en un canal pequeño como el mío. Entonces no me he quedado sin ideas, pero sí me ha dado un bajón de autoestima, sí me ha dado un bajón del querer hacer más, y luego todavía que la misma plataforma a la que tú estás dedicándole tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación, te ponga piedras y obstáculos en el camino. Eso está feo, eso está feo. Ideas tengo muchas, sino simplemente a veces hace falta motivación, hace falta tiempo, y obviamente yo no estoy entregado 100% a YouTube, porque pues, no me paga como para mantener a mi familia y vivir nada más de esto, sino yo tengo otra vida, tengo mi vida a la cual tengo que dedicar mi 100%. Entonces no es falta de ideas, sino que uno deja de hacer las cosas por falta de motivación, ya sea propia, ya sea pues perdónenme amigos, pero ya sea del apoyo también de lo que ustedes nos puedan dar a nosotros, por sus visualizaciones, por sus suscripciones, por sus likes, por sus comentarios, por todo el show, el speech que uno puede darles en cada video, y precisamente por ya todo
lo dicho, ¿verdad? Pero ideas sobran, inclusive las voy anotando y algunas inclusive hasta me las voy saltando, independientemente si es un perfume novedoso, si es un perfume de Zara, nuevo, viejo, antiguo. Las ideas están aquí plasmadas. Cuarta pregunta: ¿te importa el número de suscriptores? Obviamente sí, por supuesto que sí. Y aquella persona que te diga que no, está mintiendo. Está mintiendo, porque es muy bonito meterte a la aplicación de YouTube Studio y de ir viendo, y más cuando vas empezando, de ir viendo la cantidad de gente que se está suscribiendo, la cantidad de gente que está viendo tus videos, y sobre todo, pues sí, cuando vas empezando, de llegar a esa meta de las horas y de los suscriptores para poder monetizar. Por supuesto que sí es gustoso, y por supuesto que sí importa la cantidad de suscriptores, porque entre más suscriptores tienes, más probabilidad de visualización tienes y más probabilidad de que te pague YouTube. Gracias a sus visualizaciones y a sus suscripciones de cada uno de ustedes es que estamos aquí. Simplemente ustedes motivan o nos motivan a nosotros a seguir adelante, o me motivan a mí a seguir adelante a pesar de todo lo que pueda pasar, ya sea bueno o malo. Siempre ustedes, los suscriptores, nos dan de comer, ya sea acá o simplemente en el corazón. Así de sencillo y con toda la verdad. La quinta pregunta, la más bonita yo creo que nos pueden hacer, es: ¿has hecho amistad en YouTube? Por supuesto que he hecho amistad en YouTube. Por supuesto que sí. He hecho amistad de reseñadores, he hecho amistad de suscriptores, he hecho muy buena amistad con la mayoría de las personas que están aquí precisamente en mi canal, e inclusive que son suscriptores de otros canales de mis amigos. Los más cercanos a mí, obviamente, que mantienen este conjunto, ya saben que es Alberto, es Harold, es Ernesto, es Don Ramón, es Ramón, es Gaby de Fragaby, Joe, fuera de YouTube también lo que es Mari, y por decir varios más, los suscriptores presentes como Joel, el Valhall 777. O sea, es muy difícil aprenderse todas esas ese sinónimo como están en YouTube, pero suscriptores también me han mandado dicas, algunos están perdidos por ahí, pero bueno, es una amistad muy rica, muy agradable. Y yo creo que sobre el dinero es la experiencia de que, no la experiencia, sino el deseo de algún día poder conocer a mis amigos de España, de poder conocer a mis amigos de Costa Rica, de Puerto Rico, a mis amigos de Estados Unidos, a mi amigo italiano, colombianos, o sea, chilenos, argentinos, este par de locos de la perfumería, o sea, son muchísimas personas que algunos estamos más en contacto que otros, pero ahí estamos, y sobre todo estamos ahí con mucho respeto, porque la verdad nos respetamos mucho, y esto es algo alucinante que yo jamás podría haber ni siquiera imaginado, que podría tener amigos y amistades de tal índole. ¿Alguien en YouTube te cae mal? A ver, no somos monedita de oro para caerle ni gustarle a todo el mundo, ni tampoco somos monedita de plata, pero sí nosotros podríamos llegar a ser monedas de cobre, porque precisamente viene a esto el dejar de seguir a una persona por sus actitudes y sus aptitudes conforme a la otra gente. Y me da coraje porque
híjole, nos dejamos engañar muy fácil de esas personas malas que sí están aquí en este medio de YouTube, de TikTok, de la plataforma morada, de X, lo que sea. Entonces, la pregunta es, ¿sí me cae mal a alguien en YouTube? Porque empiezan siendo de una forma y terminan siendo de otra. Híjole. Y terminan siendo para mí, Javier, alguien muy desagradable. Muy desagradable. Entonces, en lugar de mandarle un mensaje horrible de hate, pues ¿sabes qué? Así como te conocí, así te olvidaré. Entonces, vámonos y para no quedarnos metidos en esa cuestión. La séptima pregunta: ¿cuál es el peor comentario que te han dejado? Aquí hablando de los haters, híjole, el peor comentario que me han dejado es en un short que yo hice. Salí medio bailando, un filtro, la verdad, que me puso una persona que me dijo viejo gringue, así que le daba pena ajena lo que yo estaba haciendo. Pues si le da pena ajena, pues que siga de paso, ¿no? Que siga adelante. Yo haré mi vida, yo haré mis ridículos. Si a alguien le molesta eso, que deslice, que dé scroll y vámonos, ¿no? Rápido. Ay, me salió este viejo decrépito que me da pena ajena, vámonos y ya, bye. Eso es todo. Entonces, qué mejor ahorrarse esos comentarios de odio y todo eso. No me han pasado a mí. Inclusive una persona como que quiso ser un hater conmigo. La verdad no sé si todavía está inscrito, pero mi respuesta lo convenció tanto que me sigue o me seguía. Entonces él mismo me lo dijo: ¿sabes qué? Me has callado y te has ganado mi respeto. Entonces, procurando mejor, denle scroll, pasen de largo, porque lo más sencillo de nosotros es bloquearlo, eliminar comentario, bloquearlo, banearlo y vámonos. Pero es más tiempo de regalo para esas personas. Que puedan decir mal de mí, pues lo que me quieran decir, adelante, no pasa nada. Créanme que estoy curado para esas situaciones. La octava: si volvieras al inicio del canal, ¿harías algo diferente? La verdad, no. La verdad no haría algo diferente, porque tú tienes que empezar desde el punto 0. Y desde 0 ir avanzando al 1, al 2, al 3, al 4, al 5. Ir sumando experiencia. Entonces, si yo llegara en un punto medio a mis inicios, no sé si podría yo estar con más suscriptores. No sé si podría estar con menos suscriptores. El hubiera no existe. Así que yo no me veo haciendo algo distinto, sino simplemente empecé en donde yo tenía que empezar y seguiré adelante hasta donde yo tenga que llegar adelante, sea por decisión propia o sea por algo que me pase a mi alrededor, que tenga que dejar yo esto. Pero híjole, se me dificulta decirte si haría yo algo distinto. No sé, es simplemente la experiencia, tener experiencia en esto. Ok, novena: ¿hay algún canal que te gustaría que tuviera más likes? No solamente más likes, sino más visitas, sino más suscriptores, sino más comentarios. Es simplemente a todos mis amigos, por ejemplo, Estudio Olfativo, N de Perfumes, Harold, Alberto, o sea, el rey del perfume, o sea, personas que de verdad le machetean. Y no estoy dejando a un lado gente, sino
Todos merecen una oportunidad, porque esto en lo particular a estas personas, sobre todo Harold, Alberto, Arneudis, que es Estudio Olfativo, AND Perfumes, al Rey del Perfume, a este par de locos, loquillos argentinos, o sea, que tienen pocas visualizaciones, que tienen pocos suscriptores. Créanme que son personas y somos personas que cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de decir las cosas, y hay para todos. O sea, hay para todos los gustos, hay para todos los géneros, hay para todos. Pero simplemente y sencillamente también me cuento a mí, ojalá yo pudiera tener más likes y todos mis amigos pudieran tener más likes, para que puedan evolucionar y puedan crecer y puedan dar más de lo que ya están dando, porque créanme que no damos más porque no nos alcanza. No nos alcanza, hay que invertir en esto, hay que invertir, es un trabajo en el cual uno tiene que invertir para que pueda uno generar más. Pero vuelvo a decirlo, con el apoyo de ustedes es como nosotros podemos ir creciendo poco a poco o exponencialmente, como lo ha hecho Ernesto. Y que qué bueno que tiene esa vibra, que tiene ese ángel, que tiene ese éxito, porque suerte no, suerte es ambiguo, eso es el éxito. Y pues bueno, es confortante ver a alguien de mis amigos tener éxito. Pues me gustaría ver a todos mis amigos tener ese éxito y todavía mucho, mucho más, porque realmente se lo merecen y realmente no lo merecemos. No lo merecemos. La última, ¿qué es lo que más me gusta de mi canal? Sencillo. ¿Qué es lo que más me gusta de mi canal? Que puedo contar con esta bonita familia de suscriptores, que puedo contar con mis amigos, que puedo contar con sus críticas constructivas. Por ejemplo, Pablo Méndez, que es acá mexicano, creo que es con el único canal mexicano que me llevo, con él me llevo mucho, me ha traído perfumes, me ha traído encargos, y no es el de los favores que hay que ver eso, ¿verdad? No, sino es el simplemente el compañerismo, la hermandad que uno tiene con cada uno que tengo con cada uno de ellos, el poder conocer gente, suscriptores, amigos, o sea, todo eso es súper valiosísimo para mí. Perdón. Es simplemente me deja esto sin palabras. Y bueno, ya desacomodé aquí un poquito, pero bueno, ya hemos terminado. A este ejercicio yo quisiera agregarle una preguntita más, que sean 11 preguntas, y que cada uno de ustedes pueda agregar una pregunta más que les pueda inquietar. Ya la tenía yo, no sé por qué no la puse. Pero bueno, aquí es una pregunta fuerte o sencilla, como ustedes quieran ponerlo. Pero yo mi pregunta, mi pregunta bonus es: ¿qué opinas de esos canales que se han hecho grandes por los bots? ¿Qué opinas de esos canales que se han hecho grandes por los bots? Ok. Yo sé de varios canales que han utilizado bots. ¿En qué aspecto?
en que, no sé a ustedes, pero a mí me han buscado 3, 4 empresas de que meta yo likes y esto y lo otro y aquello y me pagan una cierta cantidad. Que entre más de likes, que entre más comparta ese video, que entre más lo vea, lo reproduzca ese video, es que me van a dar más dinero. Llegan a dar hasta 2,000, 3,000 pesos. Entonces, esa empresa que se encarga de potenciar tu canal es la que genera ese dinero. Entonces, parte del dinero que tú estás generando de tu canal, le estás pagando a esa empresa para que esa empresa le pague a ese usuario. Y créanme que uno de los cuales, del cual me dejé mi suscripción, de que me salí de su canal, que me desuscribí, fue porque me llegó un mensaje y un bot a mi teléfono diciéndome que apoyara en esta situación y así, y que iba a tener yo recompensas. Y dije, wow, out, fuera. Entonces, ¿qué opino de eso? Pues de que, híjole, nos ven la cara a nosotros, los canales que nos está costando subir por gusto ajeno, por visualizaciones, por el algoritmo, por lo que sea. Entonces, a mí sí diría que qué poca o sea, pero bueno, fueron astutos antes de que YouTube se pusiera todavía más duro. Entonces, pues vean esa pausa que han tenido en ese exponencial subidón de suscriptores. Entonces, híjole, de verdad, qué poco, pero a la vez, pues qué afortunados. Así que, amigos, amigas, voy a nominar nada más a uno, porque si no, entre mis amigos nos quedaremos sin nominaciones. Yo voy a nominar a mi queridísimo Perfumado Amaderado. A Perfumado Amaderado voy a nominarlo. Repito, entre nosotros, los amigos, nos nominamos y terminamos viendo al mismo. Entonces voy a nominar a Perfumado Amaderado para que haga este tag y él lo distribuya a mis demás amigos y a sus amigos también. Así que bueno, esto ha sido el youtuber sincero. Entonces, el tag del youtuber sincero. Así que nos vemos. Besos. Bye.